esperábamos tanto, esperábamos una victoria, pero nos ha sorprendido. No teníamos todos muchas expectativas porque no sabíamos cómo iba a ser el equipo nuevo este año, pero definitivamente nos han dado una muy buena impresión y tenemos mucha esperanza. Desde luego fue una gran noche o una gran tarde. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gustito y qué tranquilidad ver un inicio de Mundial de España sin tener el estómago encogido por la angustia. No es la primera vez, pero es raro ver un primer partido de un Mundial de nuestra selección con tanta superioridad como exhibió ayer ante Costa Rica, que no es Brasil, pero que también sabe jugar al fútbol. En todo caso, caer en el triunfalismo sería un error y a evitarlo nos va a ayudar seguramente el partido contra Alemania, que eso ya son palabras mayores. Pero el fútbol sigue sin tapar las polémicas y los señalamientos a las libertades que no se estilan en Qatar. Alemania supo mostrar claramente ayer de qué lado está. España mostró solvencia, asustó a los próximos rivales con 7 goles que sirvieron para disfrutar como nunca en un mundial. Claro, ahora toca a Alemania y habrá que ver si se puede exhibir el mismo músculo. Por cierto, que los alemanes mostraron su disconformidad con la FIFA con ese gesto de taparse la boca, protestando contra la prohibición de ponerse el brazalete a favor de las minorías en Qatar. Eso sí, les está saliendo a los cataríes el tiro por la culata porque la fábrica que hace esos brazaletes no da abasto. Y de una fiesta pasamos a una tragedia. Iremos hoy hasta Indonesia, donde siguen los rescates de supervivientes del terremoto que arrasó parte de la isla de Java. Cada vida rescatada es un consuelo en medio de la tragedia, como la de ese bebé, por ejemplo, que suma por cientos las víctimas mortales. A ello hay que añadir las miles de personas que se han quedado sin casa y que buscan un refugio. Hay más de 13.000 personas alojadas ahora en refugios improvisados. ¿Y quién no ha soñado alguna vez con ser astronauta? Bueno, pues 2 jóvenes españoles de León, para más señas, han conseguido ese sueño al ser seleccionados por la Agencia Espacial Europea para sus próximas misiones. Miren, aquí los tienen a los 2. Se presentaron 22.500 personas a una convocatoria y tan solo 17 mujeres y hombres han conseguido llegar a la meta. Cumplido ese sueño, les queda el siguiente: llegar a la Luna o más allá, como diría ese astronauta al que conocemos también. Bueno, y la marcha de la economía sigue siendo mala aquí y prácticamente en todo el mundo, y se suceden las recetas de distintos organismos para tratar de aminorar la crisis. El Banco de España pide aumentar las políticas de empleo y mejorar la reasignación de los trabajadores, pues entiende que hay sectores que tienen mejores perspectivas que otros. Uno de los objetivos de la política económica debería ser favorecer la reasignación sectorial dentro de la economía, porque hay unos sectores que tienen unas perspectivas de crecimiento mayores que otras. Por ejemplo, en el contexto de la transición ecológica, hay unos sectores que van a verse especialmente perjudicados y otros que tienen mucho mayor potencial de desarrollo. Por ejemplo, también en el ámbito de la transición digital, los sectores relacionados con las nuevas tecnologías. Bueno, mientras tanto, otro organismo, el Fondo Monetario Internacional, solicita a España un mayor ajuste del gasto el año que viene y más reformas para garantizar las pensiones. También ve riesgos en los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca. Pide precaución para que el nuevo gravamen no afecte a la capacidad de los bancos a la hora de dar créditos. Bueno, el FMI habla sobre esos impuestos justo el día en el que el Congreso de los Diputados debate y vota el establecimiento de esos gravámenes temporales. También hoy se aprobarán definitivamente los presupuestos generales. Silvia Mascareño. Sí, porque de hecho hoy aquí se aprueba la estructura de gastos e ingresos de cara a 2023, no solamente ese impuesto a la banca que comentaba, sino también el impuesto a las energéticas y también a las grandes fortunas. Y es que el gobierno quiere que todos esos sectores arrimen el hombro en momentos de dificultades. Pero ese debate llegará justo después de que el gobierno logre aprobar los terceros presupuestos de esta legislatura, terceros y últimos, y que lo haga con una amplia mayoría, no solamente sus habituales socios parlamentarios, PNV, Bildu, previsiblemente también Esquerra, sino también otros partidos, entre otros Coalición Canaria, que finalmente apoya estas cuentas después de haber logrado partidas específicas para las islas, entre otras 100 millones de euros para el plan de recuperación de La Palma o el hecho de que las guaguas y el tranvía sean gratis en las islas.
Pero esos presupuestos tienen contrapartidas y una podría ser la supresión del delito de sedición, que llega propuesto por PSOE y Podemos. La propuesta ha generado tanta polémica que va a ser votada a viva voz y diputado por diputado. Esto no es habitual, Silvia, ¿verdad? No, no es nada habitual y la verdad es que nos va a dejar una de las imágenes del día, porque el Partido Popular ha forzado que esa votación no sea como es habitual, simplemente pulsando un botón, sino que se haga a viva voz y de manera individual para que queden retratados aquellos diputados del PSOE que a su juicio, según los populares, cometan traición. Y es que hay que recordar que es una iniciativa presentada por el PSOE y por Unidas Podemos después de las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña y que a quien más beneficia es a los independentistas catalanes. El Gobierno insiste en que el único razón para hacer esta rebaja de penas es homologarnos con otras democracias europeas. Bueno, es otra polémica más en una sucesión de estas que casi no da tiempo a seguir. Aún sigue vigente la de la aplicación de la llamada ley del sí es sí, con el goteo de excarcelaciones y rebajas de pena a condenados por violación. Hemos hablado con varias organizaciones de jueces estos días, que han sido los principales señalados por el Gobierno. Lo hacemos hoy con la Asociación de Mujeres Juezas de España. Su coordinadora es Sira García Domínguez, que ejerce como magistrada en el Juzgado de Violencia de Género de Albacete. ¿Qué tal, señora García? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un placer estar con todos y con todas vosotras y vosotros ahí y bueno, pues poder aportar un poco de luz a esta lluvia mediática y a este enfrentamiento que desde luego no favorece ni beneficia a las mujeres, todo lo contrario, está creando una alarma que desde luego hay que llamar a la calma y sobre todo explicar muy bien dónde nos encontramos, que creo que es importante. Bueno, vamos a ello. Han pasado varios días desde la promulgación de esta ley. Y se han producido noticias de rebajas de condena, algunas excarcelaciones. ¿Cree que este goteo de excarcelaciones, de rebajas, va a seguir? ¿O esto, una vez ya hayan pedido a los que se puedan acoger a ella, a partir de ahora para? Bueno, yo creo que es importante dejar un par de cosas que a mí me parecen sumamente importantes por la información y el mensaje que se está transmitiendo a la sociedad y que es desde luego muy pernicioso. En primer lugar, la Ley Orgánica 10/2022 es una ley integral, ¿de acuerdo? Las cuestiones penales o la protección penal y los tipos penales es una parte de la protección, pero la Ley de Garantía Integral y Libertad Sexual, tal y como ocurrió con la Ley de Violencia de Género del año 2004, que tenemos en la actualidad vigente, es una ley de garantía integral. ¿Qué significa la Ley de Garantía Integral? Pues que intenta dar protección a las mujeres, a los niños y a las niñas que han sufrido cualquier tipo de violencia sexual con los derechos que le concede la ley. Y hay derechos de carácter económico, hay derechos de carácter social, hay derechos de otro tipo. Y la protección penal y la reforma de los tipos penales es una parte más de la ley. ¿De acuerdo? Es cierto que la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual no contiene una disposición transitoria, pero es cierto también que muchas de las conductas se han modificado y se han establecido nuevos tipos penales que lo vais a entender muy fácilmente. Por ejemplo, anteriormente a la reforma estaba la distinción entre agresión y abuso sexual. Esa distinción entre agresión y abuso sexual ha desaparecido en la actualidad. Cualquier atentado que se produzca contra una mujer, si su consentimiento se considera ya agresión sexual, y se han modificado también las penas porque determinadas conductas se han refundido de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es una aplicación en bloque, es decir, esto no es una ley que establece el mismo delito, se ha bajado y se escarcela a los violadores, no es así. Hay un cambio en la descripción de las conductas, de los tipos penales, y eso supone ajustarlo a las circunstancias. Esto no es nada nuevo. Es decir, cuando se produjo las modificaciones del Código Penal en el año 95 y posteriores modificaciones del Código Penal en el año 2003 o en el año 2010 o en el año 2015, ya había cuestiones que se estaban planteando cuando se estaban reformando los tipos penales y se estaban modificando las penas. La finalidad de la ley no es una reforma punitiva de unos tipos penales que ya de por sí son altos las penas. Ya. La finalidad era dar un estatus de protección integral a las mujeres, que es lo que se ha pretendido con esta ley. Ya. Independientemente de que no entro ni comparto los ataques que se han producido a la judicatura, ni a los jueces, ni a las juezas, y sobre todo el mensaje que se ha transmitido. Habrá que ver caso por caso, habrá que ver cómo se revisan, habrá que esperar a la instrucción que va a dar la Fiscalía General del Estado, que se reúne el 29 de noviembre, y habría que ver cuáles son los criterios que se sustentan y que ya han sido establecidos por el Tribunal Supremo anteriormente. Pero no se puede hablar de esta manera. Claro, al margen de que no quiera ser una ley punitiva, sino que quiera englobar otros distintos asuntos, yo entiendo que probablemente el legislador no quisiera que personas que están condenadas por estos delitos vayan a salir antes de la cárcel. La cuestión es, ¿podría haberse redactado la ley de otra manera
para que este efecto no se produjese? Yo entiendo que no, es decir, es cierto que si se hubiera introducido una disposición transitoria, a lo mejor muchas de las cuestiones estaban solventadas, pero iban a quedarse cuestiones que no iban a solventarse, ¿de acuerdo? Y vuelvo a insistir, también es cierto que hay otro mensaje que se tiene que transmitir conforme a la nueva regulación y cómo se regula el consentimiento, pues seguramente muchas de esas sentencias que absolvieron a violadores, a presuntos violadores, a lo mejor ahora serían sentencias condenatorias, y eso no se transmite a la sociedad, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, el mensaje no es como tal y hay que ver caso, porque vuelvo a insistir, es que no son reformas en bloque, hay que ver cada caso. Que es cierto que una disposición transitoria hubiera evitado a lo mejor parte o alguno de los problemas que se puedan suscitar en la práctica, sí, que no todos también. Habrá que ver los criterios de la Fiscalía, habrá que recoger lo que ha dicho ya el Tribunal Supremo con ocasión de otras reformas legislativas e ir viendo cómo se va aplicando la norma. Pero eso no es una cuestión de deficiencia o de problema de la ley en sí. Otra cosa es que, bueno, pues ahora toca interpretar esos revisiones de esas sentencias de condenas ya firmes y ver cómo se va a establecer criterios unificados para evitar que esto sea de carácter arbitrario. Pero vuelvo a insistir, el mensaje no es esa, la finalidad no es esa y no es como se está planteando en esos términos que se están produciendo. Además, estamos hablando de los límites mínimo y el límite máximo, pero lo que está dentro de los límites no se va a revisar. Incluso hay criterios anteriormente en las reformas legislativas que cuando dice que cuando la pena sigue siendo de prisión no se revisan esos casos. Claro, solamente cuando hay una pena de multa y ahora se pone una pena de prisión. A ver, estos son cuestiones técnicas que tampoco quiero entrar, simplemente quiero transmitir un mensaje esperanzador a la ciudadanía y sobre todo de calma. Por favor, porque siempre que se produce un avance con una protección integral en defensa de los derechos de las mujeres, parece que entramos con otros debates que dejan al margen la protección. Claro, la cuestión ocurrió con la ley de violencia. Claro, la cuestión, señora García, era si no que se produzca ese avance, que yo creo que bueno que puede haber consenso en ese sentido, sino si se podría llegar a ese avance sin tener que conceder a los condenados estos beneficios, sus penas, que por lo que me dice usted, la ley no lo podría haber tratado de otra manera. No. También abundo en algo que usted ya ha comentado, ese ataque a los jueces y juezas por parte de las ministras de Podemos diciendo que esto se debe a una interpretación machista de la ley. Entiendo que usted no está de acuerdo tampoco con esa interpretación. No, por supuesto que no. A ver, que es cierto que los delitos contra la libertad sexual en ocasiones falta esa perspectiva de género, porque son los delitos donde hay más sesgos y estereotipos. Los delitos de agresión sexual no podemos olvidar que las sufren las mujeres y los agresores son hombres. Esa falta de perspectiva de género, que yo creo que en definitiva es lo que se puede haber denunciado y que, bueno, pues es bueno poner de manifiesto que hay que seguir avanzando, que los jueces y las juezas nos tenemos que seguir formando en perspectiva de género, que desde la Asociación de Mujeres Juezas, desde luego, es una de las reivindicaciones que tenemos que estar formados en perspectiva de género, precisamente por esta cuestión. Pero una cosa es esa falta de formación que en ocasiones se puede apreciar y otra cosa es que porque se está aplicando un criterio de revisión normativa de una ley, esos pronunciamientos de esos jueces son machistas. Creo que es completamente distinto, es mezclar cosas que para mí no son admisibles. Habrá que, vuelvo a insistir, ver cuál es el criterio de la Fiscalía, habrá que ver caso concreto y desde luego que esto no es ningún beneficio penitenciario, es que nuestra Constitución establece como un derecho en el artículo 9 de la norma que las disposiciones sancionadas más restrictivas no tendrán carácter retroactivo, pero que si son favorables al reo, sí, y eso lo establece la Constitución y lo establece el artículo 2 del Código Penal. Es que esto no es ninguna invención, esto son cuestiones jurídicas. Cuando una ley entra y es más favorable al reo, se tiene que aplicar la ley más favorable, pero es que esto es así, sí o sí, porque lo dice la Constitución, lo dice el Código Penal, lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y esto es una realidad que es una cuestión jurídica, sin más. ¿Vale? Ahora otra cosa es cómo se interpreta ese carácter retroactivo y favorable de la norma, pero es que esto no es ninguna invención, es que esto está previsto en la Constitución. Veremos cómo sigue esta situación y esta polémica a la que, como decimos, se van sumando otros. Sira García, magistrada, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Nada, un placer. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, y nos vamos con una última hora que nos llega desde Serbia. Serbia y Kosovo han alcanzado un acuerdo sobre la crisis de las matrículas para evitar una mayor escalada y para la normalización de sus relaciones, según ha anunciado un alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Bueno, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. El acuerdo llega horas después de la iniciativa en esa región, precisamente de varias mujeres, porque ellas habían decidido tomar esa iniciativa para enfriar una polémica que amenazaba con enfrentamientos con consecuencias. Un grupo de mujeres serbias que viven en Kosovo y que salieron para pedir un enfriamiento de las tensiones entre los gobiernos de ambos países. En una región
que ambos países se disputan, las tensiones han aumentado precisamente por esas matrículas. Kosovo multará a los que insistan en llevar matrículas serbias. Serbia, por su parte, nunca ha aceptado la independencia de Kosovo. Bueno, estas mujeres son serbias, pero no quieren que vuelva la sangre a regar la tierra del país donde viven, un lugar donde la guerra estuvo presente no hace demasiado tiempo. Protestas también en Armenia contra su gobierno y contra Vladimir Putin, un invitado que no fue bien recibido precisamente, con carteles de persona non grata y banderas de Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania. Muchos armenios han querido mostrar su rechazo, ya no solo al presidente de Rusia, sino también a otros líderes invitados como el húngaro Viktor Orbán. Aún así, sí hubo quienes aplaudieron su visita a Armenia, en un claro ejemplo de la división que genera Rusia en esta antigua república soviética. Por cierto, Rusia impide al Consejo de Seguridad de la ONU, lo ha impedido hoy, condenar la última oleada de bombardeos rusos que están dejando sin suministro eléctrico ya no solo a Ucrania, sino también a otras regiones como Moldavia. Los continuos bombardeos de Rusia llegan a Kiev, alcanzando edificios residenciales de las afueras. Es uno de los daños más visibles de la invasión rusa en Ucrania, aunque sobre todo lo son las víctimas mortales y los heridos que intentan salvar en hospitales como este. Pero otros, como este hospital de maternidad, viven la tragedia de lleno y un recién nacido moría este miércoles tras el impacto de varios misiles. Por contra, los ataques rusos no dan tregua y ponen en peligro el suministro de agua y el de electricidad, y lo hace en medio de una ola de frío invernal. Lo que más solemos cocinar es sopa porque no hay trabajo ni dinero, comenta Dimitri desde Jersón. Tampoco pueden asearse y lo único que les queda es la poca batería de este coche para cargar todos sus móviles. Otros vecinos de la región deciden abandonarla de forma voluntaria, precisamente porque invierno y guerra no son buenos aliados, y más si el enemigo utiliza la luz como arma, tal y como denuncia Zelensky. Pero Ucrania no es el único país que Rusia ha desconectado, porque ni los semáforos ni los datáfonos funcionan en Moldavia tras la lluvia de misiles sobre su vecino, que además obligaba a pagar 3 plantas de energía nuclear por los riesgos que eso conlleva. Para los ucranianos, quitar la energía en medio de temperaturas bajo cero es un crimen de lesa humanidad. Pide una posición más firme a Europa. En este sentido, el Parlamento Europeo declara a Rusia como Estado promotor del terrorismo. Entre las consecuencias de la guerra está la crisis energética que está viviendo gran parte del mundo. Sobre ella van a hablar los ministros de Exteriores de la Unión Europea y otros representantes de 42 países en Barcelona. También van a tratar de la seguridad alimentaria. Precisamente el presidente Pedro Sánchez ha insistido en su mensaje sobre el tope al precio del gas que pretende establecer la Unión Europea. Claramente insuficiente. No vamos por el buen camino si esa es la opción. Y desde luego España considera que esta propuesta de tope de gas puede tener hasta incluso efectos perversos, no de reducción, sino incluso de aumento del precio. Otra consecuencia del conflicto de Ucrania es la inflación en Estados Unidos. Hoy es un día señalado, la cena de Acción de Gracias allí es más importante incluso que la de Navidad. Las mesas se dan un lujo que va a estar más difícil por la subida de precios, pero la mayoría está dispuesto a aceptar este gasto. La celebración del Día de Acción de Gracias llega este año con un ingrediente adicional, una alta inflación que no se había vivido en la historia de Estados Unidos, por lo menos en 40 años. Y esto definitivamente ha impactado no solamente los alimentos de la cena de Acción de Gracias, sino también las costumbres típicas de esta fecha, como por ejemplo los viajes. Igualmente también el precio de los alimentos. Se estima que según cifras oficiales, la cena de Acción de Gracias ha aumentado en más de 20%. Solamente el precio del pavo, que es el alimento por excelencia de esta cena, prácticamente el principal de esta cena de Acción de Gracias, ha aumentado un 21% su costo. Esto ha impactado también algunas zonas y algunos entes que reparten alimentos. Estos bancos de alimentos que por lo general surten a varias familias durante Acción de Gracias, en donde les regalan pavos o incluso también una cena completa, se han visto también mermados en la cantidad de ofertas que pueden tener durante este año. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana.
Nuestra colaboradora María Rosman está precisamente en Estados Unidos. La hemos hecho madrugar, ahí son las 4:26 de la mañana en un día además, María, que va a ser muy duro, ¿verdad? Buenos días, buenas madrugadas ahí en Estados Unidos. Hola, buenos días, muy buenos días, muy tempranito, sí. Bueno, hoy toca una cena de acción de gracias que en Estados Unidos casi es más importante que la de Navidad, ¿no? Es un día muy importante, una tradición muy importante aquí en Estados Unidos por el hecho de que no es una tradición religiosa, entonces da igual cualquier tipo de denominación, de fe que tenga la gente, prácticamente todo el mundo celebra el Día de Acción de Gracias, más que haciendo la parte histórica de los primeros colonos que llegaron, que esa parte es un poco polémica. Yo creo que al final es una cena que da inicio a la Navidad, una cena familiar para ser agradecidos con todas las cosas buenas, que incluso en años difíciles siempre hay algo que agradecer y se hace en torno a un pavo, una mesa y con la familia, ¿no? Claro, este año un poco más difícil, porque la inflación está golpeando duramente también a Estados Unidos, ¿verdad? Por supuesto que sí, no solamente los precios, como decía la compañera anteriormente, debido a la inflación, que se note muchísimo, la verdad, a la hora de ir a comprar los alimentos, sino también que este año ha habido problemas con las aves, por el tema de que ha habido enfermedades con las aves, entonces eso ha subido los precios, las cosechas, ha habido mal tiempo, también todo eso ha influido en que haya más escasez junto con la inflación, ha hecho que la cesta de la compra realmente sí es verdad que entre un 20, mínimo un 20-23% más cara que el año pasado, sí, realmente sí, se nota a la hora de pagar en el supermercado. Bueno, pero es un lujo que prácticamente todo el que puede asume y en el cual, bueno, hay unos ingredientes muy típicos, ¿eh? Bueno, están los que vemos sobre la mesa, que ahora me vas a explicar, y también, oye, el entorno ayuda, ¿eh? Esa chimenea, esa lámpara muy de cabaña, porque me imagino que estás en un sitio precisamente para eso, para celebrar, muy apropiado para celebrar esta jornada, ¿no? Sí, exacto. Este año nos hemos reunido a la familia en Nuevo México, en Ruidoso, que es en la parte la parte sur de las montañas rocosas. Ahora mismo estamos a menos 3 grados, pero se espera que a partir de la 1 del mediodía empiece una tormenta de nieve que va a durar hasta el viernes por la noche, sábado por la mañana. Así que podemos esperar aquí una acumulación de nieve más o menos así. Si no es más, esperemos que más, ¿no? Porque los coches aquí no llevan cadena y estamos en las montañas, así que vamos a ver cómo va a ser conducir de vuelta el domingo. Bueno, habiendo calorcito se aguanta. Pero a ver, cuéntanos de qué consta una cena de Thanksgiving habitualmente. El pavo ya lo sabemos, el pavo asado. El pavo, aquí tenemos el pavo. Lo normal es que luego también se coma el puré de papas o papas con romero, se puede hacer las dos cosas, nosotros haremos las dos cosas seguramente. Verduras, algo verde, normalmente nosotros vamos a tener espárragos y coles de Bruselas, no sé si por ahí. Sí, se ve. Y luego lo típico es acompañarlo con el gravy, que es la salsa del mismo pavo, y una salsa de cranberries, de arándanos rojos, no sé si lo ve por aquí también, que ahora ya lo voy a empezar a hacer porque llevo un ratito en el fuego para que se haga bien. Y luego serían ya los pasteles, los pies, ¿no? Que nosotros tendremos apple pie, el de manzana, también de pumpkin, de calabaza, que es muy tradicional, y el de arándanos también. Así que es una cena bastante completa. Mañana comemos lo que sobre, porque siempre sobran cosas para el día siguiente. Lo normal también es tradicional aquí. Y por la tarde, antes o después, pues lo normal es que la gente vea un partido de fútbol americano, ¿no? Claro, y el Black Friday, y las compras de Black Friday y todo eso, ¿no? La verdad es que va a haber que madrugar, es un esfuerzo, ¿eh? Vamos, me recuerda el esfuerzo de las familias aquí para Nochebuena, ¿no? Que podría ser más o menos. Exactamente, es normal, no es tan raro aquí madrugar, sobre todo amanecer será dentro de una hora y pico y empieza a amanecer aquí. La gente se suele levantar bastante temprano en Estados Unidos y más pues para empezar todos los preparativos del día, que al fin y al cabo pues, es reunirnos todos alrededor de la cocina, de la mesa y desayunarnos. Mira, yo me estoy tomando ahora un chocolate calentito, porque hace frío, aunque esté la chimenea, y esa es la idea, ¿no? Pasar un día en familia, unos días en familia y... No sé, tiene su encanto, claro, ¿no? Que es verdad que ¿Qué estampa tan típica de las que vemos nosotros, hombre, las que nos llegan en las películas, las que nos estás mostrando ahora, María? Tú sabes, te voy a contar algo personal, que yo celebro Thanksgiving por unos amigos que nos invitan todos los años a hacerlo. Oye, ya hacen un postre de boniato con marshmallows que les ponen por encima, lo ponen al horno, bueno, eso es tremendo. ¿Eso también lo haces tú? Sí. Pero no es postre, eso es otro de los... Sí, es una guarnición.
el pavo. Nosotros no lo hacemos porque en mi casa no le gusta mucho, bueno, el boniato, que sería como unas batatas, pero más amarillitas, más naranjas, con marshmallows, es verdad, un poco raro, con nubes por encima. Pero es muy, muy tradicional. Nosotros no lo hacemos porque en mi casa no le gusta mucho, pero sí que se come y es bueno. Yo guardo un tupper de estos y tú nos guardas uno de los tuyos, hacemos intercambio, así los probamos. Feliz día de Acción de Gracias, María, que lo disfruten. Gracias por contarnos cómo son y por el madrugón que hemos hecho madrugar hoy a María Rosman y mucho allí en Estados Unidos. Bueno, ¿qué niño o niña no ha sonado ser astronauta alguna vez? Les vamos a presentar a dos que ya no son niños, pero que han conseguido este sueño. Dos españoles, Pablo Álvarez y Sara García. Aquí los tienen, elegidos por la Agencia Espacial Europea para sus próximas misiones. La Agencia Espacial Europea tiene 17 nuevos astronautas, 2 de ellos españoles de León. Estos treintañeros tienen desde hoy un pie más cerca de la Luna. Es un gran honor representar a todos los españoles en la Agencia Espacial y si puede ser en el espacio y también una gran responsabilidad. Responsabilidad que, por cierto, cuesta asimilar. Todavía no puedo acabar de creerme que esté aquí. No te puedes preparar realmente para algo tan grande como ser astronauta. Simplemente tienes que perseguir lo que te mantiene motivado. Sara García será miembro del grupo de reserva, mientras que Pablo Álvarez será astronauta de carrera. Mi ídolo desde pequeño ha sido Pedro Duque, por supuesto, siendo el primer astronauta español y el que abrió este camino para todos. Álvarez, ingeniero aeroespacial, ya ha tenido contacto con misiones desde tierra. Para García, biotecnóloga de carrera, es su primera experiencia con la que espera hacer ciencia de alto nivel en microgravedad y llevarlo a otro nivel. Nos vamos con 2 astronautas, un hombre y una mujer. La verdad es que estamos muy orgullosos de ellos. Esto significa el talento que tenemos en nuestro país. Han sido elegidos entre más de 22.000 candidaturas. Tras más de 30 años, España volverá a tener representación en el espacio. Why not you? Hasta el infinito y más allá. Bueno, ¿cómo estará creciendo el descontento en China que no están pudiendo evitar las imágenes de descontento a pesar del hermetismo al que obliga el régimen comunista de aquel país? Después de casi un mes viviendo bajo duras restricciones por un brote de COVID, los trabajadores chinos del principal proveedor de Apple se enfrentan a las fuerzas de seguridad, hartos de restricciones y confinamientos, incluso en la planta industrial de la que no pueden salir y que da trabajo, atentos a la cifra, a 200.000 personas, más que una empresa, eso es una ciudad. Son los trabajadores de Foxconn enfrentándose a los trabajadores del gobierno chino destinados a la prevención y control de COVID. La policía también golpea a los sublevados que reclaman el retraso de unos salarios más bajos de lo que les prometieron, además de la frustración por llevar ya un mes aislados en esta planta industrial. Foxconn es el principal proveedor de Apple en todo el mundo. En estas imágenes vemos como un grupo de empleados rompen las cámaras de vigilancia. Escenas de disidencia poco frecuentes en un país que está tratando de contener la última ola de contagios sin cerrar las fábricas. El estatus de China como potencia exportadora se basa en fábricas como la de Foxconn, que ensamblan dispositivos electrónicos, juguetes y otros productos para el mundo entero. La mayor parte de las imágenes que llegan a Occidente son vídeos publicados en directo a través de las redes sociales de los propios manifestantes. El gobierno chino ha prometido que este mes intentaría reducir las cuarentenas, pero siguen apelando a su estrategia de COVID-0, mientras que en otros países disminuyen los controles e intentan convivir con el virus. Bueno, de lo que se habla últimamente es del último brote de bronquiolitis en los más pequeños, que ha puesto de manifiesto la escasez de algunos medicamentos como la amoxicilina. Pero no es el único producto que escasea en las farmacias. Hablamos con Juan Nieto, es director de comunicación de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos, FEDIFAR. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Bueno, empecemos por la amoxicilina. ¿Por qué escasea? ¿Por un aumento de la demanda? Bueno, pues te comento, la amoxicilina se produjo, pues, lógicamente, como dices tú, un aumento de la demanda y también ha habido algún tipo de problema de fabricación de algunas presentaciones. Este tipo de problemas está en vía de solución. Por ejemplo, la Agencia Española del Medicamento sacó un comunicado ayer que previsiblemente a lo largo de esta semana se solucionará todo este problema que ha habido con la amoxicilina infantil. Claro, pero tengo entendido que desde las farmacias se había avisado desde antes. O sea, esto llegó ayer, pero las farmacias se habían avisado de que podía pasar, ¿no?
Bueno, son problemas puntuales. Realmente ha habido un aumento de demanda. Este pico de demanda se ha unido a estos tipos de problemas que, bueno, pues son problemas de fabricación, como ha dicho la ministra esta mañana, la ministra Carolina Darias, y entonces, pues se producen problemas, pero bueno, son problemas puntuales que se tensiona el mercado y se solucionan, en este caso se ha solucionado pues con un poquito más de dificultad, pero se solucionan. Juan, ¿hay otros medicamentos, aparte de la amoxicilina, que también están de alguna manera escaseando o que es difícil encontrarlos en las farmacias? Hasta una veintena de productos creo que había. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Según la Agencia Española del Medicamento, actualmente existen unas 630 presentaciones de medicamentos que tienen algún tipo de problema de suministro. Los tipos de problemas de suministro no son problemas que se ven únicamente en España, es un problema global, es un problema multicausa. Por ejemplo, normalmente estos problemas suelen estar causados por problemas de fabricación o por un problema de capacidad de las fábricas o como ha pasado con la amoxicilina, como un aumento de la demanda muy alto. Y entonces pues se producen este tipo de problemas, pero normalmente son problemas que no tienen una repercusión en los pacientes muy grave, ya que solo un porcentaje muy pequeño de este tipo de problemas de suministro pues tienen un impacto asistencial sobre el paciente, con lo cual sí, son problemas que producen inconvenientes a los pacientes, pero que se suelen solucionar rápidamente. También hay medicamentos que se pueden sustituir, más del 90 y tantos por ciento más del 90% de los problemas de suministro pueden ser sustituidos, de presentaciones que presentan problemas de suministro pueden ser sustituidos por los farmacéuticos en la propia farmacia, con lo cual sí, es un problema que hay que intentar paliar para no perjudicar a los pacientes, que desde las empresas de distribución farmacéutica de gama completa, las que representa Fedifar, lógicamente nuestra razón de ser es suministrar o distribuir todos los medicamentos comercializados en España, que son más de 32.000 presentaciones. Te he comentado que hay 630 presentaciones actualmente con problemas de suministro sobre 32.000 presentaciones, con lo cual, bueno, es un porcentaje pequeño. El porcentaje es pequeño, pero el número llama la atención, 600 presentaciones distintas. Oye, las farmacias forman una red también de establecimientos. Entre ellas se ayudan, en el caso de que haga falta un medicamento en un sitio, alguna que lo tenga, o algún medicamento especialmente necesario que puedan distribuirse entre ellas. Bueno, más que las farmacias, esa labor es de los distribuidores farmacéuticos a los que se representa Fedifar de gama completa. O sea, date cuenta que por ejemplo, en las islas operan 3 distribuidores, Cofarca, Cofarte y Cofares, y suministran con igual puntualidad, con equidad, con calidad, seguridad a una pequeña farmacia por ejemplo, en La Palma, que una farmacia en el centro de Gran Canaria o en el centro de Tenerife. O sea, que realmente esa labor de equidad, de acceso al medicamento que ofrecen las más de 700 farmacias, 750 farmacias, 760 farmacias que existen en las islas, esa labor la realizan los distribuidores farmacéuticos. Claro. O sea, son suministros que, por ejemplo, en este caso que hay problemas de suministro, la mejor forma de gestionar esta escasez es la distribución farmacéutica de gama completa, sin duda. Bueno, pues esperemos que estos problemas de suministro se solucionen cuanto antes y, desde luego, aparentemente no parece que vayan a generar ningún problema respecto a cuestiones importantes, a enfermedades importantes. Juan, muchas gracias por atendernos. Nada, muchísimas gracias, Roberto, a vosotros. Buenos días. Bueno, nos vamos a un minuto a una pausa, pero miramos al Congreso, donde hoy se van a aprobar los presupuestos generales del Estado y donde habrá polémica también por la votación a mano alzada para suprimir el delito de sedición. El Gobierno insiste en que ambas votaciones no tienen nada que ver entre sí. La oposición asegura que una es el precio del apoyo para la otra. Enseguida volvemos. En las últimas sesiones plenarias vienen afirmando que el franquismo implementó el Estado.
80 personas han resultado heridas por este terremoto de magnitud 5,9 en Turquía. El sismo se registró en la provincia de Düzce, que se encuentra a unos 200 kilómetros de Estambul. Muchos de los heridos se han registrado a consecuencia de saltos realizados desde pisos y ventanas por el miedo a quedar sepultados por un derrumbe. Que ellos mismos han podido ver lo que ha ocurrido hace solo unos días en Indonesia, donde siguen los esfuerzos para rescatar supervivientes del mortal terremoto del pasado lunes en la isla de Java. Al menos 13.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a campos de evacuación. Pero pese al drama que se está viviendo, encontramos también historias de esperanza. Están lejos de su hogar, pero ríen y juegan en estas tiendas de campaña improvisadas. Aquí no solo encuentran refugio, sino también apoyo psicológico de los voluntarios. Riza es uno de los niños que sobrevivió al terremoto. Su casa quedó completamente destruida, pero se muestra optimista porque está junto a su familia. Los equipos de rescate siguen buscando supervivientes de entre los escombros. Entre las personas desaparecidas estaba este niño de 5 años, Aska, a quien salvaron los bomberos entre las ruinas. Ya en la carpa de asistencia sanitaria, su primo cuenta que había 5 personas en su casa y solo sobrevivieron 3, él, su hermano pequeño y su abuelo. Emociones contradictorias por la pérdida de familiares y la alegría de los que han salvado sus vidas, entre ellas la de este bebé que llegó al mundo en plena tragedia. El padre del recién nacido cuenta que su esposa empezó a tener contracciones durante la sacudida del terremoto. La evacuación desde su casa en ruinas hasta esta carpa fue complicada por los deslizamientos de tierra y los destrozos en carreteras, pero después de 3 horas de parto puede bendecir el nacimiento de su hijo. Bueno, enseguida llega Ponte al Día con Wendy y con Pedro al frente. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. ¿Con qué contenidos? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues hoy en Ponte al Día vamos a abordar lo que se ha venido a denominar como la pandemia silenciosa, la resistencia a las superbacterias. Es una situación que lo cierto es alarmante porque causa más de 4.000 muertes al año, más incluso que los accidentes de tráfico. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo tenemos que tomar los medicamentos? Bueno, pues lo vamos a abordar de la mano de expertos y también de la mano de nuestra farmacéutica, de Laura Botella, que nos va a dar las claves para, bueno, pues evitar esta situación que desde luego es bastante grave. Y además muy interesante este tema. En Ponte al Día hoy también vamos a poner el foco en un riesgo que tenemos. Campaña de Black Friday, campaña de Navidad. Es el momento de los consumidores y sobre todo de las compras por Internet. Y es que con esta situación de inflación que tenemos se nos van los ojos por las ofertas, por los descuentos, por conseguir el mejor precio. Hay que tener en cuenta dónde introducimos nuestro número de tarjeta, en qué páginas, ¿para qué? Pues para que no nos la cuelen, para no ser estafados. Hoy vamos a hablar de este asunto con el experto en ciberseguridad, Deepak Dashwani, que nos acompaña, y además también con los compañeros de Maldita.es, pendientes a la última hora, un poquito de cocina por aquí, un poquito de tiempo por allá y un programa completo. Roberto. Hasta ahora. Claro, tienen de todo, no hay que perderse, Ponte al Día. Bueno, y entramos de lleno en el Mundial de Qatar y en esa polémica con la prohibición a las selecciones de llevar el brazalete One Love en apoyo del colectivo LGTBI y también otras minorías. Bueno, así protestaban los jugadores de Alemania ayer, tapando su boca en señal de protesta por el veto a utilizar ese brazalete, también en contra de las disminuciones de derechos en la sede del Mundial. Una denuncia a la que se suma su ministra del Interior. Vean, la ministra que fue además al estadio y que, sabiendo que no le iban a enseñar tarjeta amarilla o que si se le enseñaban le daba igual, pues decidió ponerse ese brazalete que iba a lucir su selección, y ya saben que la FIFA lo prohibió debido a las sanciones a los que se enfrentaban los jugadores. Bueno, una polémica que ha hecho que se dispare la venta de esas cintas precisamente, o sea que les está saliendo el tiro por la culata a los cataríes y a la FIFA. El fabricante no da abasto porque está vendiendo cintas de este tipo por miles. La Federación de Alemania ha anunciado que planea emprender acciones legales contra la FIFA precisamente por su veto a ese brazalete. Bueno, si dijésemos que Japón vibró con el triunfo de la selección, de su selección frente a Alemania, estaríamos diciendo la verdad, pero exagerando un poco, porque vibrar allí es algo distinto a una celebración, por ejemplo, como lo haríamos aquí. Miren, ahí tienen
como ejemplo este conocido semáforo en Tokio, el barrio de Shibuya, que de repente recibe la multitud de japoneses dispuestos a celebrar el triunfo de su selección contra Alemania. Pero todo dentro de un orden, porque fíjense que el salto a la calzada se produce cuando el semáforo está en verde y en cuanto el semáforo empieza a parpadear, todos fuera de la calzada y a la acera de nuevo. Un auténtico desmadre a la japonesa. Bueno, y así ven el gol de la victoria japonesa desde una oficina de ese país. Ya terminan de hacerse una idea cómo las pasiones, digamos, que se viven de otra manera. Ahí están en una oficina viendo el partido contra Alemania, segundo gol. Gol. Se celebra y todo el mundo al trabajo de nuevo. Una explosión de júbilo, para Japón. Comparen con lo que pasaría aquí en una situación parecida. Ponemos dos veces por si no se habían dado cuenta la primera de que había marcado Japón. Bueno, lo hemos visto aquí ayer con nuestra selección, acostumbrados a sufrir en el primer partido siempre de inauguración de la selección en un mundial. Lo de ayer con Costa Rica fue glorioso. La selección firmó la mayor goleada de España en un mundial, paralizó a todo el país disfrutando, sin agonías, durante 90 minutos. Fue la gran noche de España. Hasta 7 veces sonó Rafael en la megafonía del estadio Altumama, una por cada gol que marcó la Roja ante Costa Rica. El debut más dulce y la mayor goleada de España en un mundial. Nos ha sorprendido y ha estado genial, ha jugado fenomenal el equipo, nos ha encantado. Tenía que pitar ya porque yo creo que iba a caer uno tras otro hasta llegar a 100 mínimo. Pero genial, genial, yo creo muy bien el equipo. Nos han dado una muy buena impresión y tenemos mucha esperanza. La selección española se gustó sobre el césped y nadie quiso perdérselo. Ni siquiera nuestros políticos. Tarjeta roja para estos dos consejeros de Andalucía, pillados viendo el fútbol en plena jornada de trabajo. Venga, seguid cantando, hombre. Tampoco el rey Felipe quiso faltar a la fiesta. Lo hemos disfrutado, como no, como todo el mundo, pero lo que más, además del resultado, es veros jugar. Veros jugar ha sido una auténtica gozada. Aplausos y elogios para los de Luis Enrique y críticas para su rival, Costa Rica. Por lo menos que fuera más competitivo el partido, pero no me lo esperaba. Los costarricenses siempre nos hemos caracterizado por soñar en grande, por sentirnos muy emocionados respecto a estos eventos y definitivamente no fue lo que esperábamos. Un recital de goles que tardará mucho tiempo en digerir. A nosotros hoy nos toca celebrar. Bueno, nos toca celebrar y el domingo con Alemania a ver qué pasa. En Qatar seguimos, pero para conocer ese sistema de refrigeración de los estadios, que está bajando la temperatura muchísimo. Ayer Luis Enrique dijo que estaba pasando frío en el terreno de juego. Recordemos que la temperatura en Doha ahora mismo estaba en 30 grados de máxima, estará en 30 grados de máxima, Antonio Cárdenas, o sea que para enfriar un estadio hay que echar frigorías, ¿eh? Sí, un estadio que no es una infraestructura pequeña y que gran parte del estadio está al aire libre, por tanto hay que echarle ingeniería. Mira, vamos a conocer al Dr. Cool, que es el apodo que ha recibido este ingeniero. Dr. Cool en inglés, bueno, aparte Doctor de chachi, frío, ¿no? Es frío, ¿no? Bien, pues este señor lo que ha hecho es desarrollar un sistema de ingeniería para que estadios como este, a pesar de que veíamos ahí alrededor que, bueno, se ve el calor, también se ve arena, porque el sistema también incluye limpiar el aire, no solo refrigerarlo. Pues fíjate, justo para el público tiene debajo este sistema, estos, pues yo qué sé, ¿cómo llamarlo? Estos sistemas que echan aire, ¿no? Estos ventiladores, bueno, y debajo de sus asientos que hace que los asientos estén refrigerados, o sea que el público ya también está pasando fresquito. Dicen que por fuera puede haber esos 28-30 grados, que por dentro, por la noche, está incluso a 15 grados. Hay público que fue para allá al estadio. Con un suéter, claro, tienes que ir con un suéter. Y aquí estamos viendo precisamente ese sistema que tiene el césped. Alrededor de todo el terreno de juego están colocados esos propulsores de aire que lo que hacen es, pues efectivamente, echar aire limpio, aire puro, libre de esa arena que hay fuera y fresco,
con una temperatura muy superior a la que hay en el ambiente. Ese aire se concentra en el terreno de juego y después ese mismo aire, por otro sistema, sale del campo y vuelve a entrar otra vez refrigerado. Ahí las canillas se te tienen que congelar, si sale con esa fuerza el aire acondicionado. En otros lugares el problema es el contrario, ¿no? Claro. Hace ya demasiado frío. Demasiado frío. Vamos a ver cómo en el estado de Nueva York, en concreto en la ciudad de Búfalo, no tienen este sistema en el estadio, y ha ocurrido lo que vamos a ver enseguida, Roberto, que es esta gran nevada que ha cubierto, fíjate el contraste entre un estadio perfectamente refrigerado y este. Bueno, lo que ocurre, esto es la naturaleza, esto no va más allá. Ha nevado mucho en esta ciudad de Búfalo en los últimos días y fíjate cómo se ha cubierto de nieve este estadio. Bueno, problemas no solo dentro del estadio, sino también fuera, porque ha nevado mucho y es una de las nevadas más grandes en esta historia de esta zona de Estados Unidos. Y de aquí nos vamos a ir a Perú, donde las bajas temperaturas también están provocando consecuencias muy graves. Dicen estas personas que hay por lo menos 500 alpacas que han fallecido por temperaturas bajo cero en estas zonas andinas de Perú, y dicen los expertos que hay alrededor de 25.000 animales afectados de una manera u otra por esas bajas temperaturas de estos últimos días, Roberto. Oye, arrecifes, ¿qué pasa? Pues arrecifes que los están asegurando. Dices tú, ¿cómo? ¿Un seguro para un arrecife? Como si fuese un seguro de vida o un seguro del hogar. Bueno, estas estructuras naturales que están debajo de la tierra pueden incluso prevenir inundaciones o prevenir otros fenómenos costeros. Por lo tanto, en Hawái, como ya ocurrió también en México no hace mucho tiempo, o en Belice, las aseguradoras están comprometiéndose a crear seguros para los arrecifes. En caso de que el arrecife sufra algún daño, pues las aseguradoras pagan para que se restituyan y puedan seguir protegiendo las costas. Bueno. Arrecifes naturales en Hawái y no naturales, unas barreras de contención en Venecia que han asegurado que en estos últimos días pues la ciudad de Venecia, a pesar de las lluvias y del mal estado del mar, no se haya visto inundada. Esto es el sistema MOSE, lo conocemos, empezó a diseñarse en los años 80, estamos ya en 2022 y ya está funcionando, por suerte. Roberto, este sistema que tenemos aquí, que se despliega alrededor de Venecia con 78 estructuras como esa, con una inversión de más de 7.000 millones de euros, ha provocado esta imagen: mucha lluvia en Venecia, que le viene bien, por cierto, a Italia porque está en sequía, pero la plaza de San Marcos sin agua, como hemos visto en otras ocasiones, gracias a que se desplegó ese sistema MOSE. El agua alta, ellos que le dicen, ¿no? Sí, allí precisamente, agua alta, marea alta. Que le dicen para que tienen que ir con botas y todo, bueno, pues se ha evitado. ¡Qué bien! Exacto. Pues nada, Antonio, nos vamos. Bueno, nos vamos, pero desde un sitio bien bonito, fíjate. Un paisaje espectacular, el de la Capadocia en Turquía, que ha sido testigo estos días de las peripecias en parapente del francés Valentin Delhomme, que aprovechó estas caprichosas formas de la naturaleza para lucirse con su vuelo. La verdad es que el escenario es fantástico y el miedo que da ver cómo se lanza también. Bueno, lo dejamos aquí. Volvemos mañana a partir de las 11 de la mañana. ¡Feliz día!